Buenas. Bienvenidos a la ponencia enmarcada dentro del tercer congreso virtual La Escuela del Futuro. Gracias por dedicarme su tiempo y mi agradecimiento especial a Excelere, consultora educativa, y a todas las personas que organizan este congreso como un foro de inspiración para compartir ideas. En mi caso concreto, me gustaría que explorásemos juntos el posible valor de los juegos en la educación, y en concreto de los videojuegos. ¿No se han preguntado alguna vez por qué los juegos son tan populares? Son quizás una forma de evasión de la realidad, un método para no afrontar los problemas de la vida cotidiana. Quizás jugamos porque estamos enganchados, quizás porque estamos condicionados a seguir jugando, casi como si fuera una adicción. He llamado a esta ponencia Más allá del círculo mágico por dos motivos fundamentales. El primero, quiero romper determinadas ideas preconcebidas sobre el juego, que son ideas que no tienen un soporte empírico, científico, validado. Y luego lo segundo, quiero mostrar que los juegos pueden tener un efecto más allá del círculo mágico que supone el mundo del juego. En especial, pueden tener valor, yo creo, en el desarrollo y en el aprendizaje de los alumnos en el aula. Comencemos con una pregunta clave. ¿Por qué juega la gente? ¿Son los videojuegos un pasatiempo? Como decíamos antes, ¿son una forma de evadirnos de la realidad? Me gustaría comenzar con una frase de Mary Somerville, es una locutora de radio educativa, fue una de las pioneras en radio educativa, en educación utilizando las ondas hercianas. Era muy conocida en 1948, era prácticamente un referente, y esta persona dijo: la televisión no durará, no entrega nada de valor, a pesar de tener un comienzo muy vistoso. Analicemos esta frase. Esta frase parece, hoy en día, parece caduca, parece inconcebible, ¿eh? Casi una persona que la dijera pues, nos podría causar risa. Sin embargo, pensemos que estamos hablando de 1948. Apenas nos separan 60 años de la actualidad de hoy en día. Pensemos que hay gente en el mundo actualmente que vivió en esa época, que incluso tuvo esa mentalidad. Evidentemente, más allá del debate de si ciertos contenidos televisivos pueden considerarse una pérdida de tiempo o una evasión de la realidad, yo creo que nadie podemos negar el valor de la televisión a la hora de adquirir conocimiento. De la misma forma, creo que es difícil defender que los libros o las fábulas infantiles solamente buscan entretener o pasar el rato. La psicología ha demostrado sobradamente que las historias, sean cual sea su soporte, tienen una función ejemplificadora y un valor educativo explícito o implícito. Creo que con los videojuegos está pasando algo muy similar que con la televisión en su momento o con los libros. Las críticas a este medio no suelen venir de la gente que juega, sino que suelen venir de contextos externos. A veces contextos incluso poco conocedores de lo que es un videojuego y de lo que conlleva jugar a un videojuego. No estoy negando, evidentemente, que existen videojuegos, lo mismo que pasa con la tele, que su contenido, su valor educativo pues es bastante reducido, ¿vale? Incluso videojuegos que no tienen valor educativo. Pero no podemos desaprovechar, por este motivo, no podemos desaprovechar la oportunidad de utilizar un medio que están usando diariamente casi el 97% de los jóvenes occidentales entre 12 y 17 años. Pensemos, 97%. ¿Por qué tanta gente juega? ¿O por qué tanta gente jugamos? Porque me incluyo como jugador, como diseñador de juegos, me incluyo en ello. Primero, jugamos por una tendencia natural. El juego es un medio natural que tenemos para aprender, para descubrir el mundo que nos rodea, incluso para conocernos a nosotros mismos y a los demás. Para poder explorar sin riesgo los límites sociales, lo que en psicología llamamos moratoria psicosocial. Por ejemplo, el papá y el niño que juegan pues, a intercambiar los papeles, y el niño le echa la bronca y después le perdona, y lo que está haciendo es aprender pues, los procesos de empatía, los procesos que rigen la empatía entre personas, ¿vale? O los niños que juegan a pelear, ¿no? Aprenden, durante ese proceso aprenden pues, a controlar su agresividad, a controlar su fuerza, a medir su destreza. Los juegos, además de este factor, de este motivo natural para jugar, también juegan por una elección personal. Queda claro que el juego es una actividad natural. Si tú preguntas a una persona ¿por qué juega? Te va a decir, yo juego porque de esta manera siento que estoy haciendo algo que me hace sentir bien, que me hace sentirme épico, que me hace sentirme que estoy aprovechando el tiempo. Atención, decíamos antes de perder el tiempo. No, aprovechando el tiempo. Esa sensación
la buscamos de forma voluntaria y personal. Entonces, pensemos, estamos hablando de aprendizaje natural, de carácter voluntario. El videojuego es simplemente uno de los medios más utilizados para expresar una actitud lúdica, porque está al alcance de todos, porque están diseñados para conectar las necesidades humanas más básicas que tenemos. El videojuego conecta, engancha, engarza con las necesidades humanas más básicas. Nos hace sentirnos autónomos, nos hace percibir que progresamos, nos hace sentirnos importantes, parte de algo mayor que uno mismo, épicos, orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿A cuántos alumnos de la escuela, de la universidad, me da igual, les hace sentir las asignaturas que están estudiando de esta manera que acabo de decir, orgullosos, épicos? ¿A cuántos, según vuestra experiencia? La segunda pregunta, ¿pueden los videojuegos tener un valor educativo o sirven solamente para divertirse, para pasarlo bien? Bueno, primero habría que analizar qué consideramos como valor educativo. Esto podría llevar a un gran debate, soy consciente, pero para esta ponencia voy a considerar el valor educativo como aquello que nos permite adquirir una de las tres cuestiones siguientes. Cuestión número 1. Conocimiento tácito. ¿Vale? El conocimiento tácito hablamos de saberse de memoria una fecha, unas reglas para una formulación química, las fórmulas matemáticas que corresponden. Luego, segundo tema, la adquisición de modelos mentales y de reglas sobre cómo funcionan los sistemas. Hablamos al principio de elementos, aquí hablamos de todos los elementos en conjunto en un sistema. Ya sean sistemas naturales, ecosistemas, un sistema planetario, ¿vale? o sistemas sociales. Y un sistema social puede ser una familia, un país, un equipo de trabajo. Entonces estamos aprendiendo tanto los elementos, a memorizar los elementos, como a saber cómo funcionan e interactúan esos elementos. Y además una tercera cuestión que podemos aprender con los videojuegos, que es las habilidades para movernos y extrapolar de un punto a otro, ¿vale? De los elementos a los sistemas y de los sistemas extraer los elementos. ¿Y esas habilidades cuáles pueden ser? Análisis crítico, capacidad deductiva, capacidad inductiva y otra serie de cuestiones cognitivas vinculadas a estos procesos. Como quiero que la ponencia tenga un componente práctico, voy a aprovechar para lanzar algunas ideas que, según mi experiencia, pueden ser interesantes para aplicar en organizaciones educativas, ¿vale? Teniendo en cuenta, sobre todo, que esto es una pequeña ventana de todo lo que se puede hacer, que el sistema tiene que ser un sistema coherente, no sirve simplemente con aplicar elementos sueltos. Pues ahora voy a coger este elemento y lo voy a poner en el aula a ver qué pasa. No, tiene que tener una cierta coherencia, como si fuera un juego. Y bueno, quiero aprovechar que, aunque daremos unas pequeñas pinceladas, les quiero recordar que estaré disponible en los foros para cualquier consulta que deseen hacer. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres factores para ver ejemplos prácticos. Lo primero, ¿puede el juego permitirnos adquirir conocimiento tácito? Fechas, datos, elementos. Pongamos varios ejemplos. Primer ejemplo, Virtual Cell, un juego desarrollado por la Universidad de Dakota del Norte. Este juego es accesible directamente desde web, no hay que abonar ningún tipo de dinero. El juego la narrativa consiste en un jugador que explora, mediante un pequeño submarino, las células vegetales y animales. Utilizando este juego, los alumnos pudieron conseguir unos incrementos simplemente complementando sus clases de biología o de ciencias. No utilizándolo como un sistema aparte de las clases. Si comparamos a la gente que simplemente siguió las lecturas de las clases y la gente que siguió las lecturas y además jugó, esta segunda gente obtuvo unos incrementos en el aprendizaje de entre el 30 y el 60%. Es un porcentaje interesante. Otro ejemplo, Geography Explorer. Geography Explorer fue creado por la Enciclopedia Británica. También, como el anterior, está online y gratuito, no hay que abonar nada. Y en ese juego, que lo que hace es permitir a los alumnos ubicar diferentes países dentro de un mapa geográfico, simplemente utilizando ese juego también como complemento a las clases, se consiguieron unos incrementos en el conocimiento geográfico de hasta un 40% por comparación con los alumnos que simplemente iban a clase. Otro tipo de juegos, ¿vale? Hemos hablado de dos tipos de juegos, vamos a hablar de un tercer tipo de juego. Los juegos que permiten la experimentación física o química, como si fuera un laboratorio. Supercharge es un juego de Education Arcade, es online y gratuito, como los anteriores. Siempre estoy dando productos que pueden consultar en web y de forma totalmente gratuita. Es otro programa
que generó incrementos de más del 20% en las evaluaciones que después hicieron los alumnos, simplemente comparándolo de nuevo con alumnos que no habían utilizado este juego. Y este juego lo que hace es un poco experimentar con diferentes situaciones físicas y químicas para ver qué es lo que sucede cuando el alumno toma determinadas acciones. Simplemente experimentando, sin nadie que te guíe. Segunda opción, ¿puede el juego permitirnos adquirir conocimientos sobre los modelos y los sistemas, además de ese conocimiento tácito que hablábamos? Pues evidentemente en una ponencia sobre videojuegos y educación no podía faltar una llamada a productos como Minecraft, Spore, los Sims, SimCity. Son juegos que seguramente todos los oyentes los habéis visto, habéis oído hablar de ellos. Todos se caracterizan por funcionar como un gigantesco lugar de experimentación donde el jugador va descubriendo, mediante la manipulación de los diferentes variables y elementos del sistema, cuáles son los efectos que se generan sobre una civilización, sobre un grupo social, sobre una ciudad. Este descubrimiento de reglas subyacentes que suceden en estos juegos es muchas veces análogo al descubrimiento de normas sociales que estamos realizando los seres humanos cuando nos relacionamos, ¿vale? Lo que pasa es que los seres humanos, esas normas, generalmente no tenemos un laboratorio de pruebas. Lo tenemos que hacer por ensayo y error. Imaginan lo que es aprender a ligar o aprender a negociar sin que el fracaso tenga consecuencias para la autoestima de la persona o para la relación con la otra persona. Un videojuego bien diseñado podría conseguir esto. Tercera cuestión. ¿Puede el juego permitirnos adquirir habilidades metacognitivas de paso de los elementos al sistema y del sistema a los elementos? Pues, bueno, quiero insistir, llegado a este punto, en que no creo que el videojuego sea una herramienta que pueda usarse aisladamente para la docencia. Más bien creo que puede convertirse en una metodología pedagógica que evidentemente va a tener sus propias mecánicas, sus propias narrativas, sus propios estilos de aprendizaje, pero cuyo poder realmente reside en ser un laboratorio de pruebas y nos va a servir como excusa, y perdonad la palabra excusa, para facilitar una discusión guiada en clase. De esta forma, el videojuego lo que es una palanca más para que el alumno vea al profesor no como un simple expendedor de información, sino como un coach, alguien con credibilidad, alguien que le está ofreciendo conocimiento útil para vivir su vida, alguien que le permite interpretar la experiencia de juego y traducirla a la realidad. Incluso aunque no deseemos o no tengamos los medios para crear videojuegos sencillos o para utilizar el hecho de jugar como argumento para la reflexión dentro de nuestro desarrollo curricular, muchos de los elementos individuales que hacen excitante un juego pueden ser incluidos dentro de lo que es la dinámica habitual del aula, ¿vale? Sin tener que hablar de videojuegos. Por poner algún ejemplo, imaginemos que a la hora de poner calificaciones, en lugar de tener una escala de notas, como se tiene en la mayoría de las organizaciones educativas, ¿vale? Una escala de notas que son una escala de notas buenas, que son aprobados, una escala de notas malas, que son suspendidos, y el 0 en el punto medio. Pues imaginemos que en lugar de eso tenemos a todo el mundo que se inicia en el punto 0. Y lo que van ganando es puntos de experiencia. Conforme van realizando actividades, exámenes, van incrementando su puntuación. Esto es una mecánica copiada de juegos como World of Warcraft, que es muy conocido. Todo el mundo está percibiendo que avanza. No hay nadie que perciba que está yendo hacia atrás, puntuando negativamente. Como complemento, por poner otro ejemplo, imaginemos que además todos los alumnos lo que disponen desde el principio es de un llamémoslo, árbol de conocimientos, ¿vale? Por el que pueden avanzar. Similar a, si han jugado a SimCity, a Civilization, similar a los árboles de tecnologías o de habilidades que hay en este tipo de juegos. Con estas dos alternativas podemos dar mucha claridad, podemos hacer que la gente tenga sensación de progreso. Existen muchas alternativas de este tipo que no requieren utilizar videojuegos en el aula, simplemente extraer elementos con una cierta coherencia, integrarlos dentro de lo que es la dinámica docente de todos los días. Para finalizar, los juegos tienen otra característica que me parece fundamental y que creo que es la gran asignatura pendiente de los sistemas educativos. Los videojuegos son intrínsecamente motivadores. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que jugamos por el placer de jugar y durante el juego vamos creciendo personal y profesionalmente. ¿Cuántos alumnos estudian por el placer de la asignatura en sí misma? Y por compararlo, ¿cuántos alumnos estudian para no suspender? ¿O porque sus padres le obligan a sacar buenas notas?
Probablemente más de los segundos, ¿verdad? No sé si nos damos cuenta de que hemos convertido el estudio de una asignatura en un medio para evitar un castigo o para lograr un estatus, para evitar la suspenso o para lograr una nota por encima de la que tienen el resto de la media. Nuestro sistema no recompensa el hecho de aprender. No está intrínsecamente motivado. Aprender no es una actividad placentera por sí misma. Es un medio para conseguir una nota. Creo, sinceramente, en el valor educativo de lo lúdico. Ya sea usando el videojuego como excusa para reflexionar y adquirir conocimiento, o ya sea extrayendo los elementos del juego que podemos aplicar a las clases, me da igual. El objetivo final es que los alumnos estén más comprometidos, que perciban que tienen una mayor autonomía, una mayor sensación de progreso y, sobre todo, que son capaces de tomar las riendas del aprendizaje a lo largo de toda su vida, sin sentirse constreñidos por el sistema educativo, que vean al sistema educativo como un aliado para conseguir sus retos vitales. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? Muchas gracias y feliz juego.